Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperarnos un minutito a ver si llega alguien más. Sí, está bien, gracias. Julia, bien puntual siempre, Julia. Ay, un poquito, maestra. Muy bien, excelente. Eso es para mutear tu micrófono. Ok, bueno. Voy a esperar un poquito, ya somos algunos los que estamos ahorita conectados y lo que estoy limitada en tiempo en la aplicación. Antes que nada, pues buenas tardes, espero que se encuentren bien. Ya ya aquí en mi región estamos en semáforo naranja, entonces ya es una buena noticia. Espero y donde ustedes están, las cosas estén mejor. Pues bienvenidos ya a esta última semana, la cuarta semana, que parece que no, pero ya llevan avanzado un ritmo considerable en lo que es la prepa en línea. Y cuando menos piensen ustedes ya estarán ya casi a mitad de este proceso. La semana 4, básicamente el objetivo de esta sesión es mencionarles, ahora sí que es un feedback de todo lo que vimos durante las otras semanas y lo que les mencionaba anteriormente. Básicamente la semana 4 es de alguna manera extrae lo más importante de las otras semanas y lo incorpora a la semana 4 como manera de repaso. Entonces, ustedes, si ya revisaron, que se supone que ya siendo jueves, ustedes ya revisaron sus recursos de la semana, se podrán haber dado cuenta que muchos de los conceptos se repiten. Muchos de los conceptos que encontramos en la semana 4 son muy repetitivos o incluso alguna información, infografía son las mismas, ¿no? Básicamente es por esto, debido a que es un repaso de las semanas anteriores. Lo que trato yo de hacer, entiendo que ustedes quieran iniciar trabajando con sus actividades, entonces lo que hago siempre, que no dudo que lo hagan otros profesores, es enviar no sé si lo revisaron, un video al inicio de la semana para que ustedes se den cuenta más o menos de cómo realizar sus actividades si es que les interesa iniciar desde el primer día. Es importante consideren que en esta semana 4 no hay extensiones 1, 2. Ya las extensiones se otorgarán en el periodo de recuperación, que es la semana que cierra el módulo. El resto de los alumnos que aprobaron el módulo, pues básicamente tienen una semana ahora sí que descanso, por así decirlo, mientras el resto que no haya aprobado el módulo, pues tiene que recuperar el módulo. Es importante consideren que a veces hay empalmes y que el hecho de atrasarse, pues obviamente les perjudica en cuanto a tiempos. Por eso es bien importante y hago siempre énfasis en enviar sus actividades a tiempo. Recuerden que su proyecto integrador equivale al 30% de su calificación. Sí, entonces ya de antemano, si ustedes envían su proyecto integrador y sacan un 10, pues ya tienen el 30% de su calificación, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes hagan dentro de la prepa, del módulo de la prepa, tiene un valor significativo para su calificación. Los ejercicios prácticos equivalen al 5%, todos los ejercicios que son cuestionarios, esos ejercicios equivalen a un porcentaje de su calificación. Las aportaciones en los foros, ¿sí?, equivalen a otro porcentaje de su calificación. ¿Por qué es tan importante y por qué se los repito? Porque muchas de las veces nosotros como alumnos dejamos todo para el final. Tenemos ese hábito. No sé si sea mala costumbre, porque también sería generalizarlo, tiene mucho que ver o dependiendo de las actividades que ustedes tengan. Pero dejar las cosas al final no siempre es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el foro de integrador, ahí nos pide que sean 5 participaciones. Yo tengo ya aproximadamente 5 años trabajando en la prepa en línea y ha evolucionado mucho. Antes eran 3, ahora son 5 aportaciones.
y cada aportación tiene una calificación. Esa calificación sí va desde el 0 al 100. Entonces, es importante que consideremos esto porque yo lo noto como si fuera una actividad cualquiera y normal. ¿Por qué? Porque hay que revisar la ortografía, hay que revisar la redacción, hay que colocar fuentes de consulta en caso de utilizarlas, ¿sí? El comentario siempre lleva un cuerpo, una estructura. ¿Cuál es? Iniciar con un saludo, el cuerpo, el desarrollo de las ideas en medio y despedirse. Ese es el cuerpo que lleva y obviamente su firma al final. Ese es el cuerpo que lleva una aportación. Muchos de nosotros todavía no estamos acostumbrados y empezamos de lleno y entramos de lleno. Mi opinión es acerca de, por eso es tan importante iniciar con un saludo y ahora sí poder evolucionar en cuanto a la opinión. Son detalles que de alguna manera nos van formalizando la educación dentro de la prepa en línea y que además van desarrollando nuestras habilidades de lectoescritura. ¿Esto por qué? Porque entiendo que muchas de las veces se dé mucho la cuestión del foro como para dar pláticas más informales. Sin embargo, es un foro y no es tanto un chat. Entonces, yo me imagino que ustedes fuera de esto tienen un grupo de WhatsApp, de la generación, del grupo, no sé, quiero imaginar, ¿verdad? Hoy en día las tecnologías están muy a flor de piel y a lo mejor por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en Facebook de facilitadores y nos notificamos cosas que sean importantes para nosotros o novedosas en cuestión de nuestro trabajo. Y también he conocido grupos de alumnos que tienen sus grupos ahí en Facebook, no sé, ¿verdad? Eso depende mucho, pero esa sí podría ser una comunicación informal, puesto que no está tan relacionada o no es una evidencia de nuestra plataforma. Sin embargo, todo lo que esté en nuestra plataforma es importante que lo utilicemos de manera formal. Entonces, los invito a que revisen paso a paso cada una de las indicaciones del foro y sobre todo que tomen en cuenta y en consideración evitar hacer las 5 aportaciones el domingo a las 10:30 de la noche. Porque aparte sí, no funciona, nuestra calidad disminuye automáticamente. ¿Por qué? Porque estamos apurados. ¿Por qué? Porque estamos atentos a que no se nos vaya a ir el tiempo y no haber hecho nuestras aportaciones. Y obviamente en la prisa no detectamos detalles que son importantes. Entonces consideren esto para evitar hacer sus aportaciones a último momento. Dense la oportunidad de seguir el hilo de la conversación, porque aparte de ello, no nos damos cuenta que muchas de las veces repetimos mucho la información. Esto es porque no leemos los comentarios de nuestros compañeros, entonces somos muy repetitivos en la información que encontramos en internet, que ya de por sí no es así como que muy diferente, puesto que la causa de por qué los mayas emigraron pues es la misma. Sin embargo, nosotros ahí es cuando tenemos que utilizar nuestras habilidades para desarrollar las ideas y hacerlo de forma creativa y original. Entonces, ese es otro de los puntos que quería mencionar. Y antes de continuar, que acuérdense que siempre he tratado de dar así un repaso de manera general a la información que vemos en la semana para enfocarnos en lo que es la actividad. Sí es importante y quiero mencionarles la importancia de evitar el plagio. Ya desafortunadamente hemos detectado actividades. Yo creo que podríamos explicar mil y una cosa. Podríamos explicar que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos trabajo. Eso lo entiendo perfectamente y también sería bueno que fuéramos empáticos porque es importante saber que no soy el único que vive situaciones conflictuosas hoy en día. 1, 2, que no soy la única persona en la que se encuentra haciendo varias actividades al mismo tiempo, puesto que es una decisión que tomamos al iniciar a estudiar nuestra prepa en línea. Es una decisión que tomamos a pesar de que sabemos que es un trabajo donde necesitamos esforzarnos y desarrollarnos, y por lo tanto es una actividad que requiere tiempo, atención y espacio. Entonces, si de antemano sabemos eso y tomamos aún así la decisión y el riesgo, pues qué padre, qué orgullo, ¿no? Pero también hay que ver que es importante seguir y continuar este proceso. Entonces, yo los invito a que a pesar de todo lo que tenemos que hacer,
es importante entendamos que es punto y aparte de nuestra educación y que no justifica el hecho que tomemos actividades de Internet como si fueran propias. ¿Por qué? Porque entonces de nada está sirviendo el objetivo es que ustedes desarrollen estas habilidades. Entonces, si estamos buscando cursar la prepa de forma a un brinco muy fácil, muy rápido, no lo vamos a lograr. De hecho, hoy en día ya están todavía más restringidas las actividades que alguien más hizo en Internet y que subió para acceso a los demás. Antes todo el mundo podía acceder a este tipo de actividades. Hoy en día ya este tipo de actividades están un poco más restringidas. Entonces el plagio ha ido disminuyendo en cuestión bastante proporcional en lo que es la prepa en línea. Pero yo los invito de la manera más atenta que eviten en todo momento hacer este tipo de malas prácticas. Acuérdense que el plagio, pues básicamente que estamos obteniendo una actividad que ya está hecha, no le estamos poniendo ese empeño, ese esfuerzo, ese compromiso, esa responsabilidad que requiere y no la estamos adjudicando como si fuera propia. Entonces, básicamente se llama plagio por cuestión académica, pero si no nos vamos tan lejos, pues básicamente es el robo de ideas. Entonces, obviamente como alumnos ustedes tienen la responsabilidad de su proceso, pero nosotros también como asesores poder desarrollarlo. En caso de que ustedes tengan alguna duda, yo creo que aquí se les ha respondido a todos en caso de tener una duda, lo más pronto que se puede. Sé que la comunicación obviamente en plataforma es mucho más lenta que tenernos frente a frente, sin embargo, se hace todo lo posible por brindarles las herramientas suficientes para que ustedes puedan lograr realizar sus actividades. Cabe mencionar que nada de lo que venga a la actividad no es que no lo hayan revisado en los recursos. Todo lo que se les pide en la actividad es porque ya previamente se les otorgó esa información en los recursos. Lo que pasa es que muchas de las veces no nos tomamos el tiempo de leer todos los recursos y ya cuando hacemos la actividad nos damos cuenta que algo salió mal, regresamos a los recursos y nos damos cuenta que ahí estaba la respuesta de la actividad. Entonces, consideren este tipo de situaciones para evitarlas. Yo sé que es difícil y es parte de, así es esto, es un espacio educativo donde básicamente lo que hacemos es por error y ensayo y error, aprender. Entonces, básicamente de eso se trata. Si no nos equivocáramos, pues obviamente ya no tendríamos la necesidad de aprender, ¿verdad? Entonces, es un campo de batalla. Consideren iniciar con sus buenas prácticas para evitar todo este tipo de situaciones. Ok, vamos a empezar de lleno en lo que es el tema en sí. De manera general, vamos a hacer un repaso muy general de lo que hemos visto, puesto que sería nuevamente repetir y esta información ya aproximadamente con esta presentación ya es la cuarta vez que la revisamos. Hablamos a grandes rasgos de lo que era el sentido común. Mencionábamos que a partir del sentido común lo que hacemos es desarrollar estudios y esos estudios a la vez llevan un método científico que en muchas de las ocasiones se vuelven ciencias. Hay ciencias hoy en día que antes no existían y que ya se nombran como tal a partir del sentido común. ¿Qué quiere decir el sentido común? Hablábamos de la Tierra, si es redonda, es plana o cuadrada. Alguien dijo que la Tierra era redonda y alguien más dijo, ok, dices que la Tierra es redonda, entonces vamos a comprobar que realmente sea redonda. ¿Y qué hacemos? Hacemos un proceso metodológico para saber y llegar a la conclusión si la Tierra es redonda o no. ¿A qué conclusión llegamos? Que sí. ¿Por qué? Porque esto, por esto, por esto, por esto, porque se hizo un estudio, porque el resultado fue este. ¿Ok? Entonces, básicamente por eso empieza, de ahí empieza el conocimiento científico, ¿sí? De lo ordinario, del decir, yo creo que es esto. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer cuestionamientos y estos cuestionamientos nos llevan obviamente a aprender. La ciencia, hablábamos que hay diferentes tipos de ciencia, que hay algunas divisiones de las ciencias, incluso en muchas de sus actividades ustedes tienen que colocar a qué tipo de agrupación de ciencias pertenece, el planteamiento que se les hizo ya sea en la lectura o en la actividad, y en base a ello clasificarlas. Yo les decía que ojalá y pudieran especificar un poquito más en cuestión de si son fácticas o si son formales, y a cuáles específicamente pertenecen. Es decir, está bien cualquiera de las dos respuestas que coloquen, pero si todavía ustedes están agregando que es fáctica y pertenece
Es fáctica y pertenece al explicar los hechos, por lo tanto también pertenece a la biología, pertenece a la física, a la química. Pues obviamente es súper excelente, ¿no? Porque entonces quiere decir que ya estamos detectando muy bien las características de cada una de ellas. Obviamente la ciencia va de la mano con el método científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque construimos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Un planteamiento que no sabemos si es cierto o no, pero que apenas lo vamos a comprobar a través de método científico, ¿sí? Yo creo que los niños de 5 a 10 años desarrollan el 80% de su imaginación durante esa edad. Ok, ¿cómo lo voy a comprobar? Esa es mi hipótesis. Ahora tengo que hacer toda la base del estudio, tomar una muestra de tantos niños a tantos niños en esa edad. Ya hablábamos la sesión pasada, poner pretest, posttest, empezar toda la cuestión de la investigación para poder encontrar si hay una correlación en mi hipótesis. Si mi hipótesis es realmente acertada o no. Y aparte, el método científico me va a ayudar a justificar y decir, no lo es o sí es y por qué. ¿Sí? Obviamente, cuando empezamos a comprender toda esta serie de explicaciones, desarrollamos lo que se conoce como el conocimiento científico. Obviamente, el conocimiento científico ha traído grandes beneficios a nuestra sociedad, o sea, desde descubrimientos de medicamentos, descubrimientos tecnológicos, prevención de enfermedades, todo ese tipo de cuestiones nos ha ayudado lo que es la ciencia. Por eso es tan importante conocerla, ¿sí? Hay dos tipos de ciencias, ya hablábamos anteriormente, las ciencias formales, que las ciencias formales básicamente son aquellas donde el objeto es el estudio, no es el mundo, sino la realidad físico-natural de los objetos. Entonces aquí ya los resultados son específicos, como lo son la lógica, estadísticas y matemáticas, ¿sí? Y luego están las ciencias prácticas, donde se conoce como ciencias prácticas a todo donde el objeto de estudio son los fenómenos concretos. Entonces tenemos lo que son las ciencias naturales, experimentales, sociales, historia, ¿sí? Que es básicamente esta imagen que ustedes también ya tienen en sus recursos de la semana. Esta imagen que tenemos aquí abajo es una infografía. Esa ya la tienen en sus recursos de la semana y ya la revisaron, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la ciencia, el lenguaje y sus características. Voy a bajar aquí. Ok. Hay dos tipos de lenguaje, obviamente el común y el especializado. Hablamos anteriormente que el lenguaje común es el que emitimos cuando estamos fuera de cierta situación que nos orienta o realmente nos forza a tener un lenguaje más especializado. El lenguaje común es aquel lenguaje donde tenemos conversaciones muy cotidianas y utilizamos un lenguaje que nos lleva a comunicarnos ya sea de manera social, de manera familiar, en el trabajo, etc. Luego tenemos lo que es el lenguaje de la ciencia, que es un lenguaje más especializado. Por eso encontramos que hay algunas ciencias un poquito más complicadas en cuanto a su lenguaje técnico. Ese es el lenguaje que maneja la ciencia. Especializado en muchas partes lo vamos a encontrar como un lenguaje técnico. Cada ciencia tiene su lenguaje. Yo, por ejemplo, en el caso de mi profesión, la psicología, pues tenemos términos de enfermedades mentales como muy complejos, ¿no? Entonces, obviamente es una combinación de palabras, vaya, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la taquilalia, que básicamente es una persona que habla muy rápido, y si se fijan, esa palabra obviamente también está relacionada con una cuestión médica que es la taquicardia, que es las palpitaciones del corazón de manera acelerada. Tenemos lo que es la bradilalia, que es una persona que habla demasiado lento, y ese tipo de palabras la utilizan también en el término médico, que es básicamente para la lentitud del organismo. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy técnicas y cada ciencia tiene, yo les pongo obviamente, por ejemplo, como ejemplo la mía, pero obviamente desconozco las otras ciencias. Tenemos las informáticas, que de alguna manera se utilizan abreviaciones en las TICs y utilizan muchos términos
de dispositivos que son un poco complicados y que obviamente quienes no estamos muy relacionados con la ciencia, pues los desconocemos. Entonces, básicamente, la ciencia tiene este tipo de características. Tiene un lenguaje especializado, es metódica, y esta infografía también la tienen en sus recursos de la semana y nos explica qué es metódica, que era la cuestión que hablábamos anteriormente en una de las actividades, ya que en una de las actividades ustedes debían justificar, y en la mayor parte de los casos colocaban la definición. Entonces, la ciencia es metódica, ¿por qué? Porque aplica el método científico. Ahora sí, explícanos en la lectura cómo es que se aplicó el método científico para decir si es metódica o no es metódica, ¿sí? ¿Qué es el método científico? Pues es una serie de procedimientos para llegar a un resultado, una conclusión, y poder corroborar si mi hipótesis es acertada o no. Luego también es modificable, porque el hecho de que la ciencia me arroje un resultado no significa que este vaya a perdurar por los siglos de los siglos, ¿sí? Sino que va a haber diferentes teorías que me obliguen a hacer diferentes investigaciones y obviamente, y por ende, voy a tener diferentes resultados. Es verificable, ¿por qué? Porque todo lo que se adquiere del método científico se puede comprobar. Ahora sí, dime en la lectura que obtuviste, ¿por qué dices que tiene esta característica? Si tiene la característica, es verificable porque se comprueban los resultados. En el reciclaje, cuando se hace la investigación tal, podemos corroborar que en los resultados, de una forma estadística o matemática, nos arroja tales resultados, etc, etc. Entonces, ya ahí lo que estamos haciendo es relacionar la respuesta que dimos con la lectura, además con la definición de verificable. Y es complejo, es bastante complicado, pero se llega, sí se puede hacer. Es objetiva, que hablábamos de los objetivos y de lo subjetivo. Lo subjetivo es lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, pero sabemos que está ahí. Lo objetivo es lo palpable, lo que sí se puede ver. Si hablamos en términos de posiciones, ser objetivo es que no influya lo que tú dices para el resultado. Es decir, yo pienso que sería una falacia decir, yo pienso que la Tierra es plana y por el hecho de yo pensarlo, pues ya es cierto. Obviamente no, soy objetiva, puede que no sea cierto. ¿Qué voy a hacer? Investigar. Y en base a los resultados voy a saber si lo que estoy diciendo es cierto o no y por qué. Es sistemática, obviamente, porque aplica un orden, ¿sí? No nos vamos a ir primero a los resultados y luego hacemos la investigación. Tiene un orden, ¿sí? Entonces, estas son las 5 características principales de la ciencia, que es importante las conozcan, y es así casi de memoria, ¿no? El consultar fuentes, ya hablábamos la vez pasada, les pude mostrar y les alcancé a mostrar cómo citar y cómo referenciar, cómo utilizar Google Académico para colocar las citas y las referencias de manera completa. Ya les pude mostrar de manera muy concreta y rápida la forma en que cómo Google Académico nos arroja las referencias completas automáticamente. Incluso nos pone a elegir en qué formato lo queremos, si en el APA, en el ISO, en el MLA. Entonces, es una característica bien importante que tenemos que conocer. Las fuentes de consulta confiables son todas aquellas que tienen un índice, que tienen autor, que tienen número de páginas, abstract o resumen, que tienen referencias, citas, gráficas, editorial, año de edición. Entonces, de manera física, en cuanto ustedes abren un documento, es súper fácil detectar si ese documento es confiable o no. Y me conflictúa un poquito que en algunas de las justificaciones mencionaran que es confiable porque lo escribió fulanito de tal. No, o sea, no por el hecho de que alguien lo haya escrito significa que el artículo es confiable, sino que tiene que tener ciertas características, tiene que haber pasado por una investigación. Tenemos revistas como Redalic, Cielo, que son revistas científicas que publican este tipo de artículos. Entonces, consideren esto porque hay blogs muy engañosos que colocan información, pero en realidad es copy-paste. La vez pasada también tuvimos un detalle con la Wikipedia y mencionábamos si era confiable o no, que es otra de las fuentes que utilizamos mucho. Intención comunicativa. Dependiendo del tipo de texto, es la intención que tiene el autor. Entonces,
También en algunas de sus actividades les decía intencionalidad del autor o propósito del autor. Es un artículo, vamos a suponer, es un texto instruccional el que leí y el propósito del autor es dar a conocer. Pues obviamente no tiene concordancia, porque si es un texto instruccional, el propósito del autor debería ser dar los pasos para ya sea hacer algo o conocer algo. Entonces, dependiendo del tipo de texto, es el tipo de intención que se tiene para comunicar. Es decir, los textos descriptivos, ¿sí? ¿Qué hacen? Obviamente, su mismo nombre lo dice, describir, y describen ciertas características. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Obviamente, describir las características, ya sea de un fenómeno natural, a través de mencionar de manera meticulosa cada uno de sus aspectos. Punto. Los textos informativos, ¿cuál es la intención? Pues comunicar, ¿sí? La intención del autor es comunicar el hecho, el fenómeno natural que sucedió con el propósito de dar a conocer la información más relevante de cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió y los afectados, ¿sí? El texto es expositivo, pues la intención es introducir, desarrollar y generar una conclusión. Voy a exponer. ¿Y cómo expongo? Pues expongo con mis palabras, genero un juicio, ¿sí? Texto instruccional, obviamente ya lo mencionábamos, dar una serie de pasos, una guía. Los textos narrativos, que son los cuentos, que de alguna manera entretener, es la intención comunicativa es entretener. Y luego tenemos los textos argumentativos, que es dialogar o es sustentar, fundamentar una opinión que tengo y fundamentarla o justificarla a través de un porqué. Por eso es tan importante que ustedes cada idea que tienen la puedan justificar. Hablamos de lo que es la intertextualidad e interdisciplinariedad. Hablamos de la manera en cómo se relacionan unas ciencias con otras y lo que nos permite investigar un fenómeno, una situación, un conflicto desde diferentes perspectivas. Es lo que hablábamos en la cuestión de la intertextualidad, que lo que va haciendo es irlo ligando de manera en que podemos estudiar un huracán de manera física, química, geográfica, social, ¿sí? Y también nos hablaba de la interdisciplinariedad, que hablaba de los fenómenos naturales, la proporción de la realidad, la forma en que tienen conexiones complejas, ¿sí? Y que cada disciplina los va abordando en un enfoque particular. Pero es importante saber que para tener una noción más amplia de dichos fenómenos es necesario analizarlos desde una perspectiva interdisciplinaria, o sea, fragmentarlos y poder estudiarlos a manera de que sea el resultado mucho más completo. Hablamos de lo que eran las ciencias sociales, ¿sí? Que nos permiten entender las características y funcionamiento de la sociedad como tal. Muchas de las veces nos permite también interactuar, prevenir situaciones a lo largo del tiempo que han sucedido y a través de la experiencia poder decir, ok, va a pasar esto, pues ya lo prevenimos, como lo es la cuestión, por ejemplo, de las guerras. Antes se peleaba por territorios, ahora ya hemos como medio evolucionado, porque pues al parecer todavía seguimos teniendo guerras y conflictos de intereses entre los países, sin embargo, pues obviamente ya no está tan latente como era antes, ¿verdad? Aunque ya ahorita pues no se sabe qué era mejor, si lo de antes o lo de hoy. Entonces, hay diferentes características. Una de las características, obviamente, que nos permite y beneficios de las ciencias sociales es saber las características y cómo funcionamos como sociedad, ¿sí? Repercusiones que pueden llegar a tener ciertos actos que hacemos ante la sociedad. Hay diferentes culturas que dices, híjole, qué bárbaras, ¿no? Donde la mujer no es valorada, donde hay ciertos cultos para pasar de la niñez a la adolescencia, todo ese tipo de cuestiones, las ciencias sociales lo estudian. La forma de interactuar entre las relaciones de los seres humanos, ¿sí? La violencia, todo ese tipo de planteamientos o complejidades, las ciencias sociales nos ayuda a estudiarlo. Básicamente lo que nos proporciona es tener herramientas para enfrentar, ¿sí? Resolver e interpretar, posponer y fundamentar soluciones a ciertos tipos de problemas, ¿sí? Entonces, básicamente las ciencias sociales son sumamente importantes para conocer
obviamente su palabra lo dice, nuestra sociedad, y poder sobreentender muchas cosas y sobre todo, como les decía, prevenir, ¿no? Luego tenemos lo que es la reconstrucción y análisis de los hechos históricos. Yo les mencionaba que el objetivo del módulo era basarnos en un hecho o en un hecho histórico, en un suceso, pero esto no significa que ustedes no puedan hacer estos análisis de manera general en otros contextos. Lo que hace el módulo, obviamente, para tener un objetivo es enfocarse en algo. Sin embargo, ustedes van a desarrollar durante, o se supone que ya desarrollaron durante el módulo, habilidades que les van a permitir ser más analíticos, les va a permitir ser más analíticos en otras situaciones. Quien acaba de ingresar, ¿me ayuda por favor con su micrófono? Sandra, ¿me ayuda con su micrófono, por favor? Bueno, ya la puse. Ok, entonces básicamente eso es lo que hace. Obviamente toma como extracto una situación o un hecho histórico. ¿Para qué? Pues obviamente para con ese fin empezar a estudiarlo. Sin embargo, esto no significa que ustedes no lo puedan hacer en diferentes contextos, ¿sí? ¿Quién nos ayuda para estudiar un hecho histórico? Pues obviamente hacer una referencia, un feedback, voltear atrás a nuestro pasado y revisar los datos, cuestiones que hayan sucedido, que hayan sido factible aplicarlas o no, y de qué manera sucedió para ahora sí traerlo a la realidad, ser objetivos y realistas y, ¿por qué no?, proyectarlo al futuro. ¿Para qué? Para prevenir nuevamente. Entonces, eso es lo que nos ayuda en la cuestión de un hecho histórico. En cuestión de nuestro proyecto integrador, yo les coloqué un ejemplo, ¿sí? Me pareció un ejemplo donde uno de sus compañeros logra fusionar las ideas y no solo eso, sino argumentarlas. Yo les proporcioné una liga, ahorita aquí se las voy a pasar, ahorita si tengo oportunidad le voy a poner editar para pasárselas aquí por el chat y ustedes la tengan. También es un video donde les aparece paso a paso cómo realizar su proyecto integrador. Entonces, básicamente, mientras se carga eso, voy a ir abriendo de este lado el proyecto integrador. Ok, acá está. Ya se descargó, lo estoy abriendo nada más para checarlo. Le puse editar aquí al Prezi para poder compartirles la liga de acceso a ese video, porque obviamente no lo vamos a poder reproducir aquí. Y por mientras estoy abriendo por este lado lo que es el proyecto integrador para que vayan revisando paso a paso lo que nos está pidiendo, que básicamente el proyecto integrador es el acomodo de todas sus actividades en una sola. Tanto de los recursos de la semana como del proyecto integrador, lo que hace es fusionar todo para convertirlo en uno solo. Entonces, aquí ya tenemos, me voy a ir acá a proyecto integrador. Y yo les puse un ejemplo ahí, es una tablita y dice los diferentes tipos de texto, dice cuál es la intención del texto. Lo acabamos de revisar, ya sabemos que dependiendo del texto es la intención para comunicarlo. A ver, me voy a ir al chat para ponerles ahí esta liga de acceso para que también puedan ver este video si gustan y lo puedan revisar y para que puedan también, les puede servir para que hagan su proyecto integrado. Okay, y luego dice, ¿cuál es la intención? Pues obviamente ahí vamos a colocar la intención de manera argumentada. O sea, la intención del autor es comunicar, pues obviamente, ¿verdad? Ya tenemos la respuesta de manera general. Ahora, ¿por qué?
Luego en la tablita van a tener que colocar desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema, justifica tu respuesta. Aquí su compañero colocó historia, ¿por qué? Ciencias políticas, ¿por qué? Sociología, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Que en un solo texto, una sola lectura podemos abordar varios tipos de ciencia. ¿A qué se le llama esto? Hipertextualidad, interdisciplinariedad, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? ¿Qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. Y aquí ya nos habla de lo que es el conocimiento formal, el conocimiento racional, el empírico, todo lo que viene en los recursos de la semana. Hay una pregunta, ¿sí? Hay una pregunta que se nos hace y dice, responde a la siguiente pregunta. No necesitas buscar información sobre el tema, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. Este tipo de preguntas, ¿por qué nos ayudan a responderlas sin saber todavía o sin hacer una investigación? Porque nos ayudan a comparar una vez que terminemos con el proyecto, nos ayudan a comparar cuando iniciamos a hacer la actividad y cuando empezamos ya a investigar para hacer el resto, y nos ayuda a ver qué tanto avanzamos en cuanto a conocimiento. Entonces, ahorita lo que voy a hacer de manera así, porque ya me está contando otra vez el tiempo aquí, de manera general, les voy a compartir y vamos a ver de manera general lo que es lo del proyecto. Entonces, ¿qué sabes sobre la violencia? Pues, ¿qué es lo que conocen de manera ustedes básica, pero justificando y argumentando su respuesta? Bueno, yo sé que la violencia es cuando evadimos los derechos de los demás. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto y por esto. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Pues sobre relaciones que he tenido, sobre pláticas, en algunas cuestiones en la secundaria, en la televisión, mencionan un programa donde revisan los diferentes tipos de violencia, las características, etc. Nos pide que leamos estos dos artículos y es la tablita que yo les mostré ahorita, nos pide que la llenemos, ¿ok? Y entonces aquí hay que llenarla de manera argumentada, ¿sí? De manera justificada. Si se fijan, este es otro fragmentito de una actividad que ustedes acaban de hacer. Y se investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Pues obviamente tenemos lo que es la globalización, fomento. ¿Por qué ha fomentado la globalización la violencia? Ah, pues porque ya hay se comparte todo entre los países, y ya los derechos de las personas cambian de acuerdo a los países en los que nos encontramos y de alguna manera los derechos de la mujer se han puesto, no sé, yo les estoy diciendo obviamente ideas que no tienen sentido, pero es nada más para mencionarles un ejemplo. ¿Por qué lo combate? Ah, pues obviamente, ¿por qué? Porque hay ciertas normas, ciertas leyes que son de manera general y que nos ayudan o nos impulsan a la sana convivencia entre los seres humanos, etc., etc. Aquí es importante que, al igual que la participación anterior, coloquen las ideas principales y las secundarias. La multiculturalidad, pues obviamente también tiene que ver ahí con las diferentes culturas, los diferentes países, la inclusión de diferentes leyes y la información en internet, pues yo creo que es la más fácil de las tres, ¿no? Obviamente la compartición de información, todo lo que estamos expuestos en internet, obviamente es lo que fomenta y de qué manera combate, pues porque obviamente hay muchas de las leyes que desconocemos, pero que nos protegen como seres humanos en cuanto a información pública. Elige una relación social y en base en tu elección menciona algún ejemplo. Vamos a mencionar un ejemplo. La relación entre noviazgo, matrimonio, familia, amistad. ¿Por qué? Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y postura que identificas en cada uno de los textos y justifica tu respuesta? Esto es repetitivo de lo de la tabla. Entonces hay que justificarlo. Si ustedes quieren, pueden poner el primer texto, viñetas, y el otro para que se separen las ideas y no esté todo aglomerado. Ese es cuando me refiero cuando les digo que utilicen sus herramientas para mejorar la calidad de su presentación. Tienen que responder también la postura del autor de manera justificada y hacer una reseña crítica. Acuérdense las características de la reseña crítica, por favor. Acuérdense que tiene que tener un juicio. Tomen en cuenta la extensión, ¿sí?, que les está pidiendo. Y no copien ni peguen información, por favor. Desarrollen las ideas con sus palabras. Ya me voy porque se me va a cortar, ya me está cortando aquí el tiempo la sesión. Cualquier cosa, sigo atenta. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, háganmelo saber.
y aquí sigo, ¿sale? Y ahí después les mandaré un audio, un videíto para poder despedirnos o hacemos una sesión de cierre, ¿sale? Muchas gracias por todo, muchachos, cuídense mucho y este video se va a grabar para que ustedes lo puedan visualizar.